Hola, vamos a revisar los fundamentos de química. En este módulo aprenderás la definición de química, los estados de agregación de la materia, las propiedades intensivas y extensivas de la materia y los métodos de separación de mezclas. La química, por definición, es la ciencia que se encarga de estudiar la materia. Esto significa que la disciplina busca dar cuenta de las características que puede dar dicha materia y por lo tanto su comportamiento. En México tiene una importancia, ya que se puede utilizar en la industria de la construcción, como para fabricar acero, aluminio y hierro, en la industria textil para fabricar telas, en los alimentos para fabricar conservadores, acidulantes o colorantes, incluso en la arqueología. Para México, representa el 2% del Producto Interno Bruto mexicano, ya que le demanda insumos de 30 ramas industriales y provee a 40 ramas industriales como son la automotriz, la textil, la del vestido, la del alimento, la agricultura, etc. Por lo tanto, estudiar ingeniería química te abre un campo laboral. La clasificación de la materia se divide en dos, se divide en mezclas y en sustancias puras. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Los elementos van a ser sustancias puras que no se pueden descomponer en sustancias más sencillas y se representan con símbolos químicos. Su unidad mínima es el átomo. Los compuestos, por su parte, son sustancias puras que se forman por la unión química de dos o más elementos distintos. Las mezclas, por otra parte, pueden ser mezclas homogéneas o heterogéneas. La mezcla homogénea va a presentar una sola fase uniforme en toda su extensión y al tomar muestras de cualquier punto se obtiene una composición similar, aunque no necesariamente idéntica. Por ejemplo, puede ser el azúcar, los colorantes, la leche fresca, la mayonesa, la leche en polvo. Por otro lado, las mezclas heterogéneas las integran dos o más fases y permite distinguir sus componentes. Al tomar una muestra de una y otra fase se observan composiciones distintas, por ejemplo, el agua y el aceite, la leche cortada, una ensalada de frutas, etc. Una de las características que tienen las mezclas es que están integrados por átomos o moléculas de compuestos en proporciones variables. La separación de los componentes se puede realizar por métodos físicos o mecánicos, por ejemplo, utilizando los cambios de estado, imantación, decantación, filtración. Las propiedades de la mezcla son una suma de las propiedades de sus componentes y no se representan por fórmulas. Aquí tenemos algunas definiciones en las que nos dice que es una sustancia, es una forma de materia que tiene composición definida y constante. La mezcla va a ser una combinación de dos o más sustancias, por lo que una mezcla heterogénea se puede formar y luego separar por medios físicos, y la homogénea va a ser la composición de la mezcla uniformemente. Un elemento es una sustancia que no se puede separar y se representa por medios químicos. Un compuesto va a ser una sustancia formada por dos o más átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporción. Una propiedad física se puede medir y observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia. Y una propiedad química es, a fin de observar esta propiedad, debe ocurrir un cambio. Otro tema en fundamentos de química son los estados de agregación de la materia. La materia puede tener muchas fases o estados. Los más conocidos hasta el momento son el sólido, el líquido, el gas y el plasma. El sólido se va a caracterizar por tener una resistencia a cambios de forma y de volumen, debido a que sus átomos se encuentran fuertemente unidos en estructuras cristalinas. Por ejemplo, el hielo. El líquido, la principal característica es su capacidad de fluir y tomar la forma del recipiente de lo que contenga. Este estado se alcanza cuando se incrementa la temperatura de un sólido, por ejemplo, el agua. La fase gaseosa está compuesta por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que no tengan una forma definida. Por ejemplo, el gas. El plasma, el cuarto estado de agregación de la materia, es un gas constituido por partículas cargadas de iones libres y cuya dinámica presenta efectos colectivos dominados por las interacciones magnéticas. Por ejemplo, las estrellas. ¿Cuál de estos crees que es un estado de agregación de la materia?
El plasma, el cuarto estado de agregación del que te platicaba, es un gas en forma ionizada, por lo que se genera por combustión a temperaturas muy altas, entre los 1000 y los 10.000 grados Celsius, lo que ocasiona que los átomos pierdan sus electrones o sus cargas negativas y quedan átomos con carga positiva llamados cationes, capaces de conducir electricidad y ser influidos por los campos magnéticos. Este estado de agregación es muy abundante en la Tierra. Cuando los rayos del Sol chocan con la Tierra, se crea un fenómeno llamado aurora boreal, el cual tenemos en la imagen de color morado con verde y árboles. Estos se observan en altitudes extremas al norte de nuestro planeta y australes, en latitudes extremas al sur del planeta, los cinturones de radiación y las tormentas magnéticas, entre otros. Las luces de neón y las lámparas fluorescentes, que las podemos ver a la parte superior y a la parte media de la imagen, son vapores que contienen mercurio y se encuentran en estado de plasma al alto vacío, por lo cual no tienen una temperatura muy elevada y es posible utilizarlas para el alumbrado público, anuncios espectaculares y con otros fines decorativos. Así que, ¿cuál de estos tres es estado de agregación de la materia? Los tres, y es. El quinto estado de agregación de la materia es el condensado de Bose-Einstein o CBE. Fue obtenida por primera vez en 1995 por los físicos Cornell, Kirtland y Guttman, por lo que fueron galardonados en 2001 por el Premio Nobel de Física. Lograron enfriar 300 veces átomos a la temperatura más baja de lo que se había logrado anteriormente. Es tan frío y tan denso que aseguran que los átomos pueden quedar inmóviles. Se unen tanto las moléculas que pueden formar una roca sólida y caer a una escala atómica al fondo de un recipiente. De ahí que se considere un condensado y que también se le conozca como hielo cuántico, porque ese gas se va a enfriar tanto que las moléculas podría verse que se observan como si fueran cayendo. En el experimento en el que ocurrió en 1995 con apoyo de la NASA, consistió en enfriar un gas hecho con átomos de sodio hasta una temperatura de unas cuantas millonésimas de grado arriba del cero absoluto, es decir, 1000 millones de veces más frío que el espacio interestelar. Se utilizó un método de enfriamiento evaporativo por láser y después atrapó los átomos por medio de campos magnéticos. Una de las aplicaciones que se utilizan del condensado de Bose-Einstein es, por ejemplo, en los relojes atómicos para obtener medidas muy precisas de tiempo y los láseres de átomo para construir nanoestructuras. El sexto estado de agregación se llama condensado de Fermi o estado fermiónico. Fue creado por la investigadora de la NASA Deborah Jean, quien creó la sustancia enfriando una nube de átomos de potasio hasta 40 grados menos de una millonésima de grado del cero absoluto. El condensado fermiónico es el sexto estado de la materia porque es una fase superfluida formada por partículas fermiónicas a temperaturas bajas. Se encuentra relacionado con el condensado de Bose-Einstein, solo que en el condensado de Bose-Einstein se forman bosones y aquí se van a utilizar fermiones. El condensado de Fermi es un estado de agregación de la materia en donde la materia adquiere una superfluidez. Se crea a muy bajas temperaturas, extremadamente cerca del cero absoluto. Por eso es que están relacionados, porque ambos se relacionan con el cero absoluto. Hasta ahora no se han encontrado las aplicaciones del condensado de Fermi. Repasemos lo aprendido. Coloca entre paréntesis la letra que le corresponde. Tenemos el sólido, el líquido, el gas, el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Así como recordamos la F, el condensado de Fermi. Su resistencia a cambios va a ser, ¿cuál creen? Sólido, muy bien. Capacidad para fluir va a ser el líquido. Está constituido por partículas de iones, va a ser el plasma. Es tan frío y tan denso que pueden formar átomos que quedan inmóviles, va a ser el condensado de Bose-Einstein. No cuenta con una forma definida, es un gas. Estos últimos cuatro se encuentran relacionados porque los cuatro están en estado gaseoso. La materia adquiere una superfluidez, sería el condensado de Fermi. Clasifica cada una de las siguientes sustancias como sustancias, compuestos, elementos o mezclas. El hidrógeno se encuentra representado por la H y el número 2,
lo que nos dice que es una sustancia pura, por lo tanto es un elemento. La B es el agua. El agua está representado o conformado por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, por lo tanto es un compuesto. El oro está representado por el símbolo Au, por lo que nos dice que es una sustancia pura, por lo cual es un elemento. El azúcar dice que se forma por 12 moléculas de carbono, 6 de oxígeno y 12 de hidrógeno, por lo tanto es un compuesto. El hierro está representado por la letra Fe, por lo tanto es una sustancia pura, por lo que es un elemento. El fosfato de potasio está representado por 3 moléculas de potasio y un ion formado de fosfato, por lo tanto es un compuesto. El nitrógeno gaseoso está formado por N2, por tanto es un elemento. El anillo de oro de 10 quilates, los 10 quilates representa que no solo es oro, que también tiene 2 mezclas más, por lo tanto es una mezcla homogénea. El bronce dice que está compuesto por zinc y cobre, por lo tanto es una mezcla homogénea, y la bebida carbonatada es una mezcla heterogénea, cuando podemos observar las burbujas que de ella se forman, que es agua más CO2. Las propiedades de la materia pueden ser extensivas o intensivas. Las propiedades extensivas son cuando dependen de la cantidad de la materia que se considere, por ejemplo, la masa, el volumen, la cantidad de calor y calor específico. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo la cantidad de materia que tengamos, esta propiedad puede ser mayor. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de la materia, pueden ser como densidad, viscosidad, etc. Por su parte, existen los cambios y las propiedades físicas y químicas. Un cambio físico va a mostrarse cuando no modifica la naturaleza íntima de la materia y es un proceso reversible. Un cambio químico, en dicha transformación, la naturaleza íntima de la materia se convierte en otra, una sustancia se convierte en otra. La propiedad física nos va a identificar a la sustancia sin alterar su composición, por ejemplo, el olor, el color, la densidad, la conductividad. Y una propiedad química se va a relacionar con los cambios y la composición de la sustancia, así como las reacciones que presenta, como alcalinidad, acidez y composición. Repasemos. Entonces, la química estudia el comportamiento de la materia. La clasificación de la materia se puede clasificar como elementos, compuestos, sustancias o mezclas. Existen 6 estados de agregación de la materia: sólido, líquido, gaseoso, condensado de plasma, condensado de Bose-Einstein y condensado de Fermi. Existen 2 propiedades de la materia, extensivas e intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de la materia y las intensivas no dependen de la cantidad de la materia. Existen diferentes métodos de separación de mezclas. Estos nos van a ayudar a representar las mezclas en su parte homogéneas. Algunas de las propiedades físicas de las sustancias, por ejemplo, utilizando algunas de las medidas de las propiedades físicas de las sustancias, por ejemplo, el punto de ebullición, la densidad, el tamaño de partícula, la solubilidad, las propiedades magnéticas. Algunos métodos de separación de mezclas comunes en los laboratorios, como procesos industriales o en el hogar, son la filtración, la evaporación, la centrifugación, la imantación. Vamos a ver cada una de ellas. Comencemos por la filtración. La filtración consiste en separar un sólido insoluble de un líquido, por ejemplo, arena y agua. Para ello se requiere de un papel poroso que se llama papel filtro, que permita el paso del líquido y retenga al sólido de un embudo. Existen diferentes sistemas de separación, pueden ser por gravedad o al vacío. Por gravedad es como la imagen nos ilustra, tenemos un matraz, tenemos un embudo y se coloca un papel filtro. Y al vacío se necesita adaptar esto a una bomba de vacío. Quiere decir que a través de una acción mecánica separaremos esta mezcla. La evaporación, por otro lado, es un método muy fácil, en el cual consiste en separar un líquido de un sólido, aprovechando la propiedad del líquido para cambiar de estado mediante la aplicación de calor y pasar al estado gaseoso. Si se tiene disuelto un sólido en un líquido, este método resulta muy útil. Por otro lado, la cristalización es un procedimiento para separar sólidos con forma de cristales disueltos de un líquido. Para obtener un cristal se requiere un núcleo primario, también llamado semilla, en el cual se depositan las distintas partículas que constituyen el compuesto cristalino. Para lograrlo se realizan variaciones de temperatura con un baño de hielo
agitando en un raspado en las paredes o evaporación del líquido. Así, la forma más tradicional del proceso de cristalización consiste en evaporar el líquido lentamente en la parrilla o a baño amarillo. Posteriormente se coloca el vaso de precipitado o matraz Erlenmeyer en un baño de hielo y se raspan con ayuda de un agitador de vidrio las formaciones de cristales. La decantación en este método se emplea para separar distintas fases que difieren en densidad o en solubilidad. La propiedad de la materia utilizada aquí es la densidad. Usualmente nos va a ayudar para poder separar dos o más líquidos de distinta densidad e insolubles entre sí. Por ejemplo, se utiliza durante la transportación del petróleo por vía marítima o cuando tenemos un líquido que se separa de un sólido insoluble con capacidad para sedimentar por reposo. Por ejemplo, el agua y el aceite. La destilación permite la separación de dos o más líquidos miscibles solubles entre sí que poseen distintos puntos de ebullición. Existen varios tipos de destilación, pero los más comunes son destilación simple, en el que la mezcla de líquidos se calienta para convertir en vapor uno de ellos, y el vapor que corresponde al líquido de un menor punto de ebullición pasa a través de un refrigerante colocado en posición horizontal, cuya función es provocar la condensación del vapor. El líquido escurre hacia el otro recipiente, y en este procedimiento se utiliza ampliamente para elaborar rones y otras bebidas alcohólicas. La destilación fraccionada, por su parte, se emplea para separar mezclas complejas de líquidos como el petróleo. Para ello se emplean columnas de gran tamaño, en cuyo interior hay una serie de platos que reciben los vapores de la sustancia en turno y la hace pasar por un sistema de tuberías que enfrían los vapores para recuperarlos de nuevo en forma líquida, perfectamente separados de componentes con masas moleculares y puntos de ebullición distintos. La cromatografía es un proceso que permite la separación de los componentes de una mezcla homogénea por su diferencia de solubilidad en uno o más disolventes y además su capacidad de moverse a través de estos a distintas velocidades. Los existen de diferentes tipos, pueden ser de capa fina, de columna, de intercambio iónico, de gases u otros. La más utilizada es la cromatografía de capa fina, como se muestra en la imagen, que consiste en la identificación de la composición de las mezclas, como son los perfumes, los aromas de las flores o los frutos. Entre ellos, cada sustancia se desplaza a una distinta velocidad específica de un disolvente dado por un medio sólido que se usa la cromatografía de papel o capa fina. Se tiene la separación e identificación de gases a través de la cromatografía de gases, en la que se aplican, por ejemplo, los verificentros para medir la concentración de contaminantes del escape del automóvil. Además de la importancia de los métodos de separación de la mezcla para separar mezclas homogéneas o heterogéneas, existe su fundamentación en la carrera de ingeniería química, puesto que el ingeniero químico es experto en los procesos de separación, por lo que estos métodos de separación los vas a ver no solo hoy, sino el resto de tu carrera. Vas a aprender qué equipos se utilizan, cómo se utilizan en la industria, cómo operarlas, cómo diseñarlas, por lo cual es una carrera muy interesante. Otro método de separación de mezcla es la centrifugación. En la centrifugación te permite separar uno o más sólidos insolubles en un líquido cuando los sólidos poseen un tamaño de partícula muy fino, que no son sujetos a la atracción de la fuerza de la gravedad y por lo tanto se sedimentan. Consiste en hacer girar una mezcla a velocidades elevadas para generar una fuerza centrífuga. Entonces las partículas de mayor peso tienden a migrar hacia afuera del centro del giro y se propicia una sedimentación en el fondo del recipiente. La imantación es un método que permite la separación de sólidos secos que poseen propiedades magnéticas como el hierro, el cobalto y el níquel, o como el óxido de cromo 4, que son atraídos por el campo magnético de un imán. Este método se utiliza en el rescate de algunos objetos metálicos o incluso de las excavaciones que hacen los arqueólogos para que los electroimanes más potentes que los imanes comunes. En los procesos industriales y domésticos requieren una combinación de distintos métodos para poder aislar y purificar la sustancia. Para separar las mezclas por varios componentes, en donde algunos pudieran ser disueltos en agua y otros no, con tamaños de partículas distintos, etc. Por ejemplo, si se tiene una mezcla con hierro, es importante saber que solo este es atraído por el campo magnético del imán. Veamos un ejemplo.
Una mezcla de sólidos que contiene azufre, cloruro de sodio y limadura de hierro se va a dividir en 4. En una sustancia, en propiedades organolépticas, solubles, solubilidad y puntos de ebullición. Podemos observar que el azufre va a ser un sólido no metálico de color amarillo, el cloruro de sodio van a ser cristales blancos y la limadura de hierro va a ser un polvo gris. El azufre es insoluble en agua, el cloruro de sodio va a ser soluble en agua y cuentan con diferentes puntos de ebullición. ¿Cómo podríamos separar esta mezcla? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería un proceso de imantación. Si bien en la tabla no nos especifica que el hierro tiene propiedades magnéticas, sabemos que es un metal y que todos los metales poseen propiedades magnéticas. Por tanto, el primer proceso de separación sería la imantación, donde vamos a eliminar el hierro de la sustancia. Después nos va a quedar una solución, una mezcla, de un polvo amarillo y un cristal blanco. El polvo amarillo va a ser el azufre y el cristal blanco el cloruro de sodio. Observamos en la tabla anterior que uno es soluble en agua y el otro no. Por lo tanto, podemos diluir con agua el cloruro de sodio y filtrar el azufre que nos queda. El azufre va a ser el polvo amarillo que se va a quedar en el papel filtro y por último nos va a quedar el cloruro de sodio disuelto en agua, por lo cual podemos hacer uso de una evaporación para calentar el líquido, permitir que el agua evapore y que el cloruro de sodio permanezca en el recipiente. Imagínate, tuvimos 3 sustancias, por lo tanto tuvimos que utilizar 3 diferentes procesos de separación para poder separar estos 3 compuestos o elementos. Está padrísimo esto que lo puedas aplicar en la industria, ¿no crees? En la industria se utilizan los procesos de separación, por ejemplo, la evaporación, que fue el último caso que vimos, se utiliza para hacer jugos, para hacer concentrados o para hacer algunos perfúmenes. La filtración, pues usualmente es en la industria petroquímica y la imantación, pues es raro que la utilicemos como ingenieros. Vamos a repasar. De entre las siguientes propiedades indica cuáles son de tipo físico y cuáles son de tipo químico. Nos dice que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados a nivel del mar. No nos va a importar la cantidad de agua que sea, siempre va a ebullir a 100 grados. Por lo tanto, es una propiedad física. El sodio reacciona violentamente con el agua para producir hidróxido de sodio. Quiere decir que se va a combinar el hidróxido de sodio con el agua, por tanto va a ser una propiedad química. El dióxido de silicio puede ser decorado grabándolo con ácido fluorhídrico. Va a haber una combinación de ambos, por tanto va a ser una propiedad química. El cobre es de color rojizo, brillo metálico después de la plata y es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica, por tanto va a ser una propiedad física. Un sistema heterogéneo puede estar formado por una fase líquida y una sólida, 2 fases sólidas y una líquida o 2 fases líquidas. Pues en realidad el sistema heterogéneo van a ser 2 o más fases, por lo que puede ser entonces una fase líquida y una fase sólida o 2 fases sólidas y una líquida. Tiene que ser 2 o más fases. Las propiedades extensivas de la materia dependen de la cantidad de materia, por lo tanto van a ser volumen y masa. Determine si los siguientes fueron un cambio físico o químico. Los sólidos del jugo de la papaya tienden a sedimentarse de inmediato en el fondo del vaso. Aquí podemos observar que si volvemos a mover este jugo de papaya, no va a haber ningún cambio, por lo cual va a ser un cambio físico. Simplemente va a haber una sedimentación y puedo recuperar o regresar al estado original de esa sustancia. Un día la leche se me quedó fuera del refrigerador, por lo tanto se cortó y tuvo que tirarla. Podemos observar que existe un cambio, hay 2 o más fases y es un cambio irreversible. No puedo regresar a como estaba la leche antes de que yo la dejara fuera del refrigerador, por lo tanto es un cambio químico. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Qué dicen? Las propiedades intensivas se caracterizan por: pueden apreciarse por medios de los sentidos como el color, el sabor o el volumen, nos sirven para identificar un tipo determinado de materia. Algunas propiedades deben ser determinadas a través de mediciones experimentales, como el punto de fusión, la densidad o el calor específico, o bien dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, 10 gramos de agua hierven a 100 grados y 20 gramos de agua hierven a una temperatura mayor. Por lo tanto, la correcta sería la C. En los sistemas homogéneos indique cuál es la opción incorrecta. Dice que tienen puntos de ebullición constante, tienen puntos de fusión constante. Todos se pueden separar por métodos físicos de separación o por físicos de fraccionamiento. Para esta pregunta, recordemos que un sistema homogéneo o una mezcla homogénea se separa por varios métodos físicos. Por lo tanto, las respuestas correctas pueden ser A o B.
pueden ser iguales, pero no. Pueden ser similares, pero no. Entonces vemos que la clave de respuesta para la 1 fue A físico, B químico, C químico y D físico. La 2 A y C, la 3 A. El 4 físico porque no existió ninguna transformación de la materia. El 5 C. El 6 A o B porque las mezclas homogéneas tienen composición similar, pero no necesariamente. Muchas gracias por tu atención. Bienvenido nuevamente a Ingeniería Química, ingeniería pura y aplicada para la vida. Muchas gracias por tu atención. Ahora queda al pendiente de las actividades que tienes que realizar en Classroom para que con apoyo de esta presentación puedas realizar tus ejercicios. Que pases un excelente día y una linda tarde. Hasta luego.